Esta mañana le agradezco que nos tome la llamada la senadora Kenia López Rabadán, senadora panista. Senadora, le saludo, buenos días. Hola, ¿qué tal, René? Buenos días. Oiga, pues con esta información, con esta noticia, primero, ¿es verídico? ¿El PAN está preparando la denuncia contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador por este mal manejo de la pandemia? Sí, bueno, se van a realizar diversas acciones por parte de Acción Nacional y ya ha sido público que lo primero que nosotros estaremos haciendo en términos de partido es, pues evidentemente, evidenciar esta cifra que has dado que resulta a todas luces inhumana y que demuestra pues la falta de sentido de inteligencia, de capacidad de gobierno, de estrategia en términos de salud y por supuesto, sobre todo diríamos, la falta de reconocimiento de que un gobernante lo primero que tendría que privilegiar son las vidas de las personas a quienes está dirigiendo, y pareciera ser que el presidente de la República, Morena y este gobierno pues está más preocupado en temas como asignar recursos a una refinería obsoleta que a privilegiar, por ejemplo, pruebas para los mexicanos. ¿Estamos hablando, senadora, de la falta de sensibilidad de un gobierno o de un personaje, en este caso el presidente? Bueno, lamentablemente el gobierno es un personaje, es el presidente, ¿no? Ya hemos visto que al parecer hay secretarios de Estado que más parecen floreros que otra cosa, que a todo le dicen sí señor. Hemos visto a legisladores, a diputados federales que, bueno, pues ahora esta triste escena en donde estaban discutiendo el presupuesto, que por cierto es el presupuesto más retrógrada, más digamos que más violenta los derechos humanos de los mexicanos en la historia, ¿no? Y en lugar de estarse preocupando por asignar recursos a mujeres, a jóvenes, a niños, a personas que digamos que hoy están siendo vulneradas, en lugar de eso pues se pusieron a cantarle las mañanitas al presidente. Entonces la verdad es que el gobierno termina siendo termina siendo lo que defina López Obrador, y bueno, pues claramente hay una insensibilidad en esta pandemia. Es claro que a todo el mundo le está afectando, es claro que hay gobiernos que lo han sabido hacer mucho mejor, pero bueno, desafortunadamente nos tocó este presidente en esta pandemia que prioriza otras cosas y no la vida de los mexicanos. Senadora, preguntarle, en este momento, México, ¿en qué lugar se encuentra al ver que el gobierno simplemente pareciera está dejando que pasen las cosas, que ocurra lo que tenga que ocurrir, y por otro lado, los paliativos de las medidas para restricción de ciertos eventos, ciertos lugares? ¿Qué momento estamos viviendo, senadora? Bueno, sin duda México es un líder de cómo hacerlo mal, ¿no? Es claro que a nivel mundial estamos compitiendo, digamos, en los primeros lugares de cómo haber hecho un pésimo manejo de la pandemia, de cómo no se hicieron pruebas. Yo de verdad es que no puedo creer que falta de inteligencia y que falta de visión de este gobierno. Mira, nosotros en el Senado de la República hace 2 semanas tuvimos, digamos, un contagio pues alarmante de senadores. ¿Y sabes qué fue lo primero que hicimos todos los demás senadores? Fue irnos a hacer una prueba que vale entre 3,000 y 4,500 pesos, carísima, sí. Carísima. ¿Cómo es posible que a los mexicanos no se les pueda haber dado, no se les dio estas pruebas de manera gratuita? Es infame, es una falta de sensibilidad, de humanidades, no reconocer lo importante. Yo decía hace 2 semanas, ese miedo que tuvimos todos, porque bueno, pues yo al parecer mi compañera de enfrente se enfermó, mi compañero de lado se enfermó, y entonces yo decía, si ese miedo que yo siento en este momento lo sienten millones de mexicanos, pero ¿cómo es posible que seguramente millones de mexicanos lamentablemente no tienen acceso a poderse hacer una prueba que es carísima? Entonces, para eso debería estar el gobierno. En estos momentos, para eso debería estar el gobierno, no para estar pagando
un aeropuerto que además, por cierto, no va a funcionar, no va a resolver los problemas de transporte en la Ciudad de México, un aeropuerto que además es un capricho, y para eso sí hay dinero y no para que haya pruebas para los mexicanos. Estamos llegando a una cifra brutal, digamos, en términos de contagios y en términos de muertes en este país, y pareciera que López Obrador no se da cuenta de cómo está liderando a nivel internacional digamos, ser uno de los peores gobernantes, de los peores administradores en este planeta. Él sigue en su mundo, es un mundo paralelo, ¿no? En el que cuando se está inundando Tabasco, pues él está comiendo chilaquiles. Es algo terrible y es algo lamentable. Oiga, por si fuera poco, ¿qué le dice esta declaración del doctor Hugo López-Gatell? Que rebasar el 1.000.000 de contagios por COVID-19 en México es intrascendente. Pues déjame decirte, a ver, estamos hablando, a las cifras de ayer, digamos, estamos hablando de más de 1.000.000 de personas contagiadas. Es algo, digamos, es algo inentendible. Estamos hablando de 98.542 personas que han fallecido. Ojo, de manera oficial, o sea, estamos casi llegando a las 100.000 personas fallecidas de manera oficial, más las no oficiales, aquellas que tuvieron que morir en su casa, que no tuvieron un hospital, que les dio terror llegar a un hospital porque iban a morir solos, que no tienen, digamos, o no tuvieron la posibilidad de un servicio médico. Estas cifras demuestran que el gobierno, pues, el gobierno y el vocero, ¿no?, del doctor Gatell, y el secretario de Salud, que pues pareciera estar desaparecido, y todas las instituciones de este país no han reconocido la importancia de esto que se está viviendo, o en su caso pues no tienen la capacidad técnica, no tienen la inteligencia para resolverlo, y cualquiera de las dos cosas es terrible: o no reconocerlo o no saber transitar lo mejor posible por esta pandemia. Es verdaderamente terrible y es una negligencia criminal que ha hecho que haya pues miles de familias en luto que no pudieron tener una respuesta desde el gobierno inteligente y bueno. A preguntarle por último, senadora, ¿para cuándo, en dado caso de que se decida, estará lista esa denuncia? ¿Qué más hay que esperar para que el PAN pudiera ya iniciar esta denuncia en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, nosotros hemos presentado varias quejas ante la CNDH, hemos presentado, por cierto, una CNDH que no ha dado respuestas, hemos presentado ya, digamos, algunas otras figuras jurídicas, y lo seguiremos haciendo porque al parecer esta pandemia no tiene fecha de término, digamos, ¿no? Y esto seguirá, y cada día más, en tanto el gobierno no pueda reconocerlo, pues nosotros seguiremos haciendo acciones jurídicas, políticas, legislativas. A mí me parece que pues estas instituciones, llámesele Secretaría de Salud, llámesele subsecretario responsable o irresponsable, ya no sé cómo llamarle, llámesele presidente de la República, instituciones, IMSS, ISSSTE y demás, todas deben de darse cuenta que todavía falta mucho para concluir esta pandemia, y que deben de redireccionarse los caminos que hoy están siendo caminos de terracería. O sea, mientras otros países están yendo en autopistas, nosotros estamos yendo en un camino lleno de baches, porque pues, el gobierno simple y sencillamente no quiere asignar recursos, no quiere destinar recursos para lo importante. Porque dice el presidente que hay recursos para ayudar a los damnificados de Tabasco, pero simplemente la gente que la está pasando mal, pues no siente que se le esté ayudando. Digamos, la declaración de ayer, que fue brutal, fue terrible, es verdaderamente además clasista, ¿no? Decidir inundar, porque así lo dijo, ¿no? Decidió inundar los municipios pobres del estado. Es una cosa brutal. Yo digo, si tu circunstancia de vida
te dio para nacer y crecer en Centla, pues pues el presidente ha decidido que te tienes que inundar tú. Eso es algo muy triste, porque además pues él decía que primero los pobres, ¿no? Y bueno, pues pareciera que sí, primero los pobres para inundarlos. Qué lamentable, qué inhumano, qué falta de sensibilidad, y además pues demuestra que es un presidente de verdad que vive en un mundo paralelo, en un mundo distinto al que los mexicanos estamos viviendo. Le agradezco como siempre a la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, por su tiempo y por esta charla. Buenos días. Buenos días, que sea una saludable semana para todos. Un abrazo.